Dios me los bendiga a todos mis hermanos que están ahí pendientes, ahí de YouTube, las redes sociales. Los bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo por estar contactándonos aquí por las redes sociales y conocer de la palabra del Señor, porque lo más hermoso es conocer de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarte en este tiempo para que conozcamos, honremos, glorifiquemos a nuestro Dios, porque todos los propósitos de nuestro Dios es que cada día seamos más santos, nos santifiquemos. Dice la primera carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo 1, versículo 16, dice: sé santo porque yo soy santo. Y los propósitos de Dios es que cada uno de nosotros alcancemos esa santidad. Siempre Dios va a velar por nosotros de que estemos en santidad. Dice allí 1 Tesalonicenses 5:23, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que el Señor está por venir. Él ya vino y hizo el propósito de morir por nosotros en la cruz de Calvario, pero Él ahora ya va a venir por una iglesia santa, sin tacha, sin mancha y sin arruga. Y en este tiempo quiero invitarte para que oremos al Señor antes de ir al conocimiento de la palabra. Si hay alguna situación, si hay alguna adversidad, si hay alguna dolencia, quiero que le pongas toda la fe al Señor. Ponga toda la fe al Señor y pongas a mano ahí, dígale: Señor, allá donde tiene el dolor, tiene la dolencia, tiene el malestar, dígale: Señor, por tu sangre nosotros fuimos redimidos. Y en esta hora, Señor, yo quiero declarar sobre mi vida sanidad, dolencia, enfermedad que esté sobre mí. En el nombre del Señor Jesús, hoy se va, porque tú nos diste la aprobación de poder orar por los enfermos. Dígale al Señor Jesucristo, dígale: Señor, en este tiempo yo creo, Señor, que la enfermedad tú la llevaste, Señor, en tus espaldas. En la cruz del Calvario quedaron esas dolencias, esa enfermedad, ese malestar. Dígale: Señor, esta tribulación que tengo, esta angustia, este problema, esta ansiedad que tengo, Señor, en este tiempo, Señor, yo quiero, Señor, que tú me ayudes, Señor, a que sea deshecho de mí. Dígale: Señor, todas las obras, Señor, que en mí haya de la carne, Señor, la ira, la contienda, los celos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo se van. Le autorizo, Señor, que tú tomes control y lo saque de mi ser, porque, Señor, eso es lo que queremos, que mi ser esté en santidad. Y quiero esa transformación y quiero esa renovación, Señor Jesucristo, porque tú me renuevas. En este tiempo le damos gracias a nuestro Dios, bendecimos, Señor Jesús, Padre, en nuestras familias. Le damos gracias, Señor, por las personas que tú nos has colocado para darnos palabra. Le damos gracias al Señor por las autoridades que tú nos has colocado, nuestros líderes, nuestros pastores, allí donde Dios nos ha colocado, en este lugar donde Dios nos ha colocado, en la congregación donde Dios nos ha colocado. Le damos gloria al Señor. Dígale al Señor, dígale: Señor, gracias por esa obra maravillosa. En este tiempo, Señor Jesús, donde está todo en desorden el mundo, Señor, pandemia, pestilencia, maldad, Señor, estamos cada día, Señor, permitiendo que tú obres en nuestra vida. Dígale al Señor, dígale: Señor, mi familia, Señor, que necesita de ti, en este tiempo te lo colocamos delante de tu presencia. Quiero, Señor, que la obra que tú empezaste, tú la termines. Si hay alguna persona que por primera vez nos está visitando, quiero que tú le digas al Señor, dígale: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón, como dice tu palabra, Señor. Te recibo en mi corazón, Señor Jesús. Yo quiero, Señor, en este tiempo, Señor, llenarme de tu presencia. Dígale: Señor, yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo. Y, Señor Jesús, ayúdame, Señor, a que yo pueda, Señor, hacer lo que tú me ordenas en tu palabra, a ir por ese camino, Señor, de salvación. En este tiempo, Señor, yo te pido, Señor, que tú obres en mí. Te autorizo para que tú obres en mí, Señor. Mira lo feo en mí, sácalo. Te autorizo, Señor. Yo reconozco que tengo cosas feas, horripilantes en mi ser, y yo sé que tú eres transformador, porque tu palabra dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y yo quiero ser, Señor, un instrumento de bendición nuevo, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los hermanos, Señor, que están ahí contactándonos por las redes sociales, los que están en las diferentes naciones, los que están en los diferentes continentes, países que nos ubican. Oramos por ellos, Señor, porque la iglesia de Cristo es conjunto, todo el mundo, los que adoramos y glorificamos a nuestro Dios. Por eso en este tiempo nos gozamos de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Qué bendición tan grande
Yo quiero que le pongas toda la fe al Señor Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Él es el único que puede hacer toda la obra. Y si hay alguna situación adversa, creerle al Señor. La fe es ese atributo, ese don como fruto y como don que viene a nosotros. Y la fe viene por el oír. Y la importancia de nosotros es la fe. Porque si no hay fe, dice Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero que en este tiempo tú agrades a Dios, creyéndole al Señor que la adversidad, la situación se va a solucionar, la enfermedad se va a ir, porque le creemos al Señor. Y por eso nos gozamos en el Señor de tener la palabra, de poderla escudriñar. Quiero invitarte para que en este tiempo nos gocemos en el Señor y podamos entender la palabra de nuestro Dios allí con la Biblia en la mano. Quiero invitarte para que tomes tu Biblia, porque ahí es donde está la palabra. Hay textos de la palabra que lo ponen a uno a meditar, y medita uno en la palabra, porque la palabra es precisamente para eso, para meditar. No es para corregirla. Yo no puedo corregir la voz de Dios, yo no puedo corregir la palabra del Señor, ni mucho menos puedo corregir la palabra del Señor con libros, con textos, con ideales de hombres. No, Señor, la voz de Dios es la voz de Dios, y ella es la que me corrige a mí. Yo no voy a corregir la palabra. Y cuando nosotros meditamos en la palabra, hay textos que le saca a uno la esencia. Es como una naranja. Cuando tú vas allá y cortas esa naranja, tangelo, y la espicha allá y sale todo ese juguito. Así es la palabra del Señor. Ese jugo es lo que nos alimenta el alma. Es ese pan de vida. Y quiero invitarte para que me acompañes allí al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47. Y yo en este tiempo vamos a hablar de uno de los milagros más contundentes. Esos milagros contundentes que registra la Biblia. Esos milagros de parte de Dios para con el pueblo de Israel. Quiero que miremos allí en el libro del profeta Ezequiel, en Éxodo capítulo 14. Vamos a buscar allí en Éxodo 14, porque hay cosas que observaba yo ayer en un programa de televisión, que científicos buscando allí ideas de hombres de qué fue lo que pasó con este milagro sobrenatural que nosotros conocemos en la palabra del Señor. Vamos a leer allí en Éxodo capítulo 14, versículo 26 al 31. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Moisés, dice la palabra del Señor, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Todos conocemos esta obra sobrenatural. Había un obstáculo, había un impedimento, así como aparece en nuestra vida. En su vida pueden aparecer obstáculos, impedimentos, adversidades. Muchas veces cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, se nos levantan cualquier cantidad de adversidades. Se nos vino el recibo de la luz, se nos vino de pronto el pago del impuesto, se nos vino de pronto el cobro del arriendo, se nos vino de pronto la dolencia, la enfermedad del niño, bueno, en fin, de situaciones, obstáculos, impedimentos, y a veces nosotros pareciera que nosotros dijimos, hasta aquí llegué, y entonces aquí es donde nosotros empezamos a cuestionar a Dios, a decirle, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El Dios que me ayuda, el Dios que nos saca los problemas, ¿dónde está? A lo mejor de pronto tú le has dicho al Señor en este tiempo, ¿dónde está Dios? Si todos estos problemas y todas estas adversidades que tengo, y mire, cada día se me levantan más. Miremos el pueblo de Israel, la adversidad. El Señor no les prometió en ningún momento desierto. En ningún momento les dijo que pasarían por desierto. No, para nada. El Señor les dijo, les llevo a una tierra prometida. Así como Dios nos promete a nosotros. Él nos promete cosas, pero también hay que ganárnoslas. Eso no es de que nos las ganamos así como así. Hay que ganarnos esas promesas. Y este milagro que nos habla la Biblia, para muchos es realmente una historieta. Para mucha gente, para científicos, para personas que
que tienen ideales de hombres son sencillamente historietas. Y empiezan a buscar que no, que fue que el viento, que de pronto el monzón, que de pronto. Y queremos cuestionar lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y este pueblo de Israel, el pueblo de Israel, encuentra un obstáculo. Dios lo saca a la tierra prometida, lo saca para la tierra prometida, lo saca de la esclavitud de Satanás. Allí Faraón es tipología de Satanás y Egipto tipología del mundo. Así como nosotros, Dios nos sacó del mundo y de las garras de Satanás. Pero al salir empiezan a encontrar obstáculos. Y el primer obstáculo que encuentran es un mar. Y yo no sé cuál es el obstáculo que tú hayas tenido desde el momento que decidió llegar a Cristo. Y a lo mejor de pronto has dicho, oiga, aquí llegamos. Pero este pueblo de Israel, el pueblo de Dios, así como todos nosotros hemos sido llamados para ser transformadores, para ser transformados, dice la palabra del Señor que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación para llevar a otros, pero primeramente tenemos que pasar nosotros estos obstáculos. Dice la palabra del Señor que extendió Moisés su mano sobre el mar. ¿Sí? ¿Qué hizo Moisés? Moisés fue un líder patriarca que estaba en una coinonía con Dios, estaba en una comunión con Dios, así como debe estar cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, esa comunión, esa coinonía con Dios, porque mientras nosotros no tengamos esa comunión, mientras nosotros no tengamos esa capacidad de poder acercarnos al Señor en la oración, ¿cómo vamos a hacer de que los impedimentos, la lucha, las pruebas, los obstáculos sean vencidos? Y el pueblo de Israel ve allí este obstáculo. Muchos de ellos cuestionaron, de pronto allí, no, Moisés, usted nos trajo fue para matarnos. De pronto en el camino le dijeron, no, allá en Egipto estábamos comiendo carne, la pasaban rico. Así como mucha gente dice, yo fui a llegar a los caminos del Señor y definitivamente todo se me volvió al revés. Como que mejor me vuelvo para el mundo, que estaba bien. Cuando estaba en el mundo tenía plata en el bolsillo, tenía buena comida, sí, pero ¿en qué condiciones? ¿En deshonestidad? En muchas situaciones se tendrían de pronto bendiciones, sí. Pero lo que el Señor quiere es en todas las áreas que nosotros seamos transformados. Y por eso, pasar al otro lado, un obstáculo. Decíamos en el mundo, pasar al otro lado se murió, pasó al otro lado. No, este milagro fue pasar a otro lugar. ¿Cómo? A un lugar donde empezaba un proceso de formación para el pueblo de Dios. Un obstáculo a vencer. Yo no sé cuál sea el obstáculo que usted tenga en este tiempo, en este momento. Deudas, el hogar, la familia, el esposo, los hijos, el trabajo. Bueno, qué sé yo, cuál es el obstáculo. Y a lo mejor te quedaste ahí diciendo, hasta aquí llegué. No, Moisés, aunque que nos estancan, porque recuerde que los obstáculos se estancan, un líder estancado es un líder que no va a seguir, no va a propósito porque no lo cumplió en el de Dios. Y aquí es donde nosotros vemos como familias, ministerios y muchos ministros han quedado estancados porque un obstáculo se les colocó ahí y no lo pudieron vencer, no lo pudieron atravesar. Pero para pasar al otro lado, a donde está la bendición, hay que dividir ese obstáculo, sacarlo a un lado. Por eso es el momento de que tengamos en cuenta. Para pasar al otro lado, donde está la bendición, nosotros debemos de hablar con palabras de bendición, palabras edificativas, palabras que nos lleven a creerle a Dios. Hay muchas personas que quieren la bendición, pero hablan mal. Yo nací para ser arruinado, me levanté con el pie izquierdo, estoy salado, no, esto no es para mí. Y empezamos a proclamar palabras de derrota antes que palabras de bendición para creerle a nuestro Dios. Para pasar al otro lado como el pueblo de Israel, se necesita confesar palabras de victoria, mas no de derrota. Y por eso la palabra del Señor dice en Hebreos, dice 4:12, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
más cortante que toda espada de dos filos. Dice la palabra del Señor. Entonces cuando tú proclamas, te proclamas derrota, derrotado, yo tengo, me dio, me va a dar, me van a quitar, no vas a pasar al otro lado. Te vas a quedar ahí y va a venir el enemigo y va a capturarlo. El pueblo de Israel ya veían que su enemigo venía a reclamarlos, a rescatarlos. Porque si hay alguien perseverante, es Satanás. Satanás, él es perseverante. Él es en todo momento a mirar que tú y yo regresemos a sus filas. Regresemos allá a su esclavitud. Regresemos a su dominio. Él es persistente. Y a muchos líderes y a muchos ministros del Señor los logró cautivar y los llevó allá a su esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque un día hubo un impedimento. Porque el Señor, nosotros necesitamos vencer esos obstáculos. El pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que Moisés extendió la mano y ¿qué fue? Vino el Señor y le respaldó allí, las aguas se abrieron. En la mente hoy en día de la gente, no, pero ¿cómo es que se van a abrir las aguas y van a quedar ahí? Dios es poderoso, Dios es poderoso. ¿Qué hay de imposible para Él? Para Él no hay imposible nada. Para Dios todo es posible, para nuestra mente es la que no tiene la capacidad de aceptar esto. Nosotros lo aceptamos, lo creemos porque sabemos que Dios es un Dios verdadero. Él no nos traería cuentos, ni fábulas, ni nada por el estilo. Él trae acontecimientos reales. Por eso, uno de los obstáculos más que le impedían a Moisés para pasar al otro era a veces sus temores. Moisés tenía muchos temores, tenía a veces complejos, pero a pesar de todo le creía al Señor. Los miedos, los complejos. Hay muchas personas que les da miedo muchas cosas. Hay muchas personas que andan acomplejados por muchas cosas. Hay personas que tienen temores por muchas cosas. Por eso que hay personas, miremos al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, él, aunque Dios le hablaba, aunque Dios le decía, vino y tuvo miedo y dijo, no porque yo soy un niño. No porque yo no puedo hablar porque soy un niño, pero al Señor, si hay algo que a Dios le disgusta, es que nosotros no asumamos la responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Dice la palabra del Señor en el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Pasó el pueblo de Israel, sus enemigos venían y pensaron que Dios les iba a mantener ahí el agua abierta para ellos pasar a ir a capturar a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero dice la palabra del Señor que apenas pasó el pueblo de Israel al otro lado donde estaba la bendición, dice que el Señor cerró otra vez ese mar y todos los enemigos quedaron consumidos allá. Allá quedó todo el ejército de Faraón. Allá quedó en las aguas. Así tiene que ser en su vida. Así tiene que ser en nuestra vida. Que todos esos impedimentos que el enemigo quiere traer sobre su vida, sobre nuestra vida, queden como estos soldados de Faraón, allá consumidos por el poder de Dios. Pero si nosotros le ponemos pero al impedimento, pero es que dónde, pero con qué, pero no tengo, pero es que no sé, la verdad no creo. Estos son impedimentos. Uno de los impedimentos más grandes que tiene la humanidad es la incredulidad. El pueblo cristiano, la incredulidad, la duda. Dice la palabra del Señor allá en Marcos 16, dice que el Señor se les apareció y allí les trató la incredulidad, la dureza de corazón. Por eso muchas de las adversidades que tenemos nosotros es por la dureza de corazón. Yo te hago una pregunta, te digo, ¿quieres pasar al otro lado para ver la bendición? ¿Quieres ver la palabra del Señor? Allá como dice Ezequiel 47:4. Quiero que miremos allí en Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, para que miremos lo que dice la palabra del Señor allí en Ezequiel 47. Ayúdeme a buscar. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Dice la palabra del Señor, midió otros 1000 y me hizo pasar. Dios es un Dios milimétrico. Dios no es que se escacha. Dios que, me faltó, no, casi que la verdad. No, Dios es milimétrico. Dice que y midió 1000 codos. Dice que y midió 1000 y me hizo pasar por las aguas
hasta los tobillos. Allí la palabra del Señor nos enseña a mostrar allí ese mar. Recordemos que allí el impedimento del pueblo de Israel fue el Mar Rojo. Pero miremos allí en la visión de las aguas salutíferas, miremos allí que dice la palabra del Señor que las aguas llegaron hasta los tobillos. ¿Cuántos de nosotros cuando empezamos a adentrar a un río, entramos con toda confianza cuando el agua nos da a los tobillos, ¿cierto? No hay ningún problema, al contrario, charpaleamos agua, listo, no hay ningún susto, ¿cierto que no? Porque el agua no nos hasta ahí no ha venido ninguna situación. Me hizo, dice el Señor, me hizo. Dios hizo pasar al pueblo de Israel allí por medio de esas dos aguas. Dios hizo pasar ese pueblo de Israel por medio de esas aguas que estaban allí retenidas y los hizo pasar en seco. Y dice la palabra del Señor que midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya las aguas subieron hasta las rodillas. Ya empiezan a caminar, ya se subió el agua hasta las rodillas, vamos empezando a subir el agua, ya empieza el río a bajarse y ya empieza uno como a empezar a tener una, ¿cómo se llama eso? Una precaución, porque vamos empezando a entrar donde no conocemos. Y dice la palabra del Señor que y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos, recuerde que la cintura, yo pensaba que era la espalda. No, los lomos son aquí la cintura. Y dice que me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Qué se das de cuenta cuando entras a un río? Cuando el agua te empieza a llegar a los lomos, empiezas a levantar las manos. No vas a entrar con las manos ahí bajitas, no. Empiezas a entrar al agua y empiezas a levantar las manos. A veces las adversidades nos llevan a que empecemos a levantar las manos para adorar a nuestro Dios y decirle: Señor, tú eres el único que me puede auxiliar. Y dice la palabra del Señor que me dio otros 1000 y me hizo entrar con el agua hasta los lomos. Dice, y midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar. Cuando empieza el agua a llegarnos aquí a los lomos, empezamos a levantar las manos. Ay, aleluya, gloria a Dios. Cuando viene la adversidad, cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, nos toca levantar las manos y decirle: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres nuestro Dios. Y como todo buen maestro, Él nos va a dejar que nosotros seamos formados por Él. Dice que ya el río midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, sino, dice la palabra del Señor, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ay, aleluya. O se salva o se ahoga. O nada o se ahoga. Así nos toca. O le creemos al Señor o perecemos. Entonces, imagínate cuando entras al río allá, ya le tocó poner a funcionar las manitos. ¿Cuántos de vosotros están estancados porque no han puesto a funcionar las manos y preguntan de dónde, pero con qué? No tengo, está duro, la pandemia, esto. Así la gente empieza a decir y se les olvida que las manos son la bendición. Allí la palabra del Señor en el Salmo 1, versículo 3 dice: todo lo que en nuestras manos tocare será una bendición. Y vemos en Deuteronomio que la palabra del Señor dice que nuestras manos son una bendición. Y cuánta gente, hermano, por el obstáculo se deja detener, se deja retener y no pasa al otro lado para rescatar, para reclamar las bendiciones. Dice la palabra del Señor: midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Nadar, ya estás en la mitad. ¿Cuánta gente llega a la mitad del río y se devuelve? ¿Cuánta gente ha pasado pruebas, luchas, ayunó, oró, vigiló? Dios lo utilizó en milagros, prodigios y se devolvió a la orilla, pero no a la de la bendición, sino donde empezó. ¿Cuántas personas de pronto que están viendo este audio botaron su ministerio? ¿Cuántos les llegó el agua a los tobillos? ¿Cuánto les llegó el agua a la rodilla? ¿Cuánto les llegó el agua a los lomos? ¿Cuántos alcanzaron a nadar hasta la mitad del río?
pero al llegar a la mitad, en vez de llegar a la otra orilla, se devolvieron y hoy están cautivados por el enemigo, cautivados allá, capturados por el ejército de Satanás. Allí, como dice la Biblia, allí los egipcios, que tipifica el mundo. ¿Cuántos volvieron al mundo? ¿De qué les sirvió los ayunos? ¿De qué les sirvió las vigilias? ¿De qué les sirvió la palabra? ¿De qué le sirvió pararse en un púlpito, hermano, hermana, a predicar, si usted se devolvió a la esclavitud de Satanás? Yo quiero que reflexionemos sobre esto, hermano. Yo quiero que tú reflexiones. A lo mejor tú botaste tu ministerio. A lo mejor tú botaste lo más precioso que el Señor te entregó, la confianza que Dios te entregó a ti en un ministerio. Y vinieron las aguas a los tobillos. De pronto, cuando estaban los tobillos, allá alegría, el primer amor, gloria a Dios, aleluya. Llegó el agua a las rodillas y gloria al Señor, aleluya. Pero cuando tuvo que empezar a levantar las manos porque ya le tocaba nadar o se moría, prefirió devolverse. Retroceder es de cobardes. Retroceder es de cobardes. Y la palabra del Señor no admite la cobardía. Por eso, hermanos, yo no sé cuál es su situación. Yo no sé por qué de pronto dejaste el ministerio, te deleitó los placeres del mundo, te deleitó los deleites del mundo, pero botaste lo que el Señor te entregó. Dejaste atrás lo que el Señor te entregó. ¿Volviste a la orilla? ¿De qué sirvió? ¿De qué te sirvió los ayunos? ¿De qué te sirvió las vigilias? ¿De qué te sirvió si hoy estás en el mundo capturado allá por Satanás? ¿De qué te sirvió? Mejor no hubieras hecho eso. Pero la palabra del Señor nos habla que después de la mitad del río hay que nadar hacia la orilla, pasar al otro lado. Pero para pasar al otro lado hay que confesar palabras de bendición, no palabras de derrota. Para pasar al otro lado hay que obedecerle al Señor, hay que obedecer a Dios. Para pasar al otro lado se necesita esperar en Dios. Se necesita creerle a Dios. Para pasar al otro lado hay necesidad de pasar de pronto por la enfermedad, las finanzas, el autoestima, problemas del pasado, el pecado, el orgullo. Todas estas cosas pueden ser impedimentos que vienen para que nosotros no podamos ir al otro lado de bendición. Para pasar al otro lado se necesita esperar en el Señor. Dios lo va dirigiendo, Dios lo va llevando. Dice la palabra del Señor. Dice, y me dio otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sin manado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles, a uno y al otro. Al otro lado está la bendición. De pronto ese obstáculo que tienes, ese obstáculo te está reteniendo las bendiciones. Pero el Señor te dice en la palabra, dice, rompa ese obstáculo en su hogar, en tu familia. De pronto a lo mejor el enemigo ha querido colocar un obstáculo allá con su esposo para que te deje, para que te abandone. Lucha, quita ese obstáculo en oración, en clamor, en creerle al Señor. A lo mejor su esposa se fue y lo dejó. Ese obstáculo, órele al Señor. Dígale al Señor, Señor, yo paso al otro lado porque te creo, Señor, porque yo sé que tengo que ir por una bendición. Yo tengo fe. Si yo tengo fe, puedo pasar al lado de la bendición, allá donde está la bendición. Por eso, hermanos, la Biblia dice, para terminar, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Sin fe es imposible. Inalcanzable. Si yo no tengo fe, hermano, hermana, ¿qué fe tienes? No puedes decir que no tienes fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Y todos hemos oído de la palabra. Quiero invitarte para que reflexiones. Ahí donde estás. A lo mejor llegaste a la mitad del río y te volviste a donde iniciaste. De pronto no hiciste lo que hizo Moisés.
y declaró palabras sobre ese obstáculo. El mar se abrió y pasó al otro lado. Tenían que seguir ese camino hacia la tierra prometida. Y sobre el camino encontraron muchos obstáculos. Allí el desierto. Dios no le prometió desierto al pueblo de Israel. Dios no le prometió que había allí un Jordán donde iba a iniciar la bendición, que tenían que pasar por ese Jordán. Pero muchos se quedaron por ese camino. Pero pocos pasaron al otro lado a ver la bendición. Inclina tu rostro donde está. Dígale: Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra me edifica. Señor, ayuda, dame fuerza, fortalece mis rodillas. Dame fuerza, Señor Jesús, en mi estructura espiritual, en mi estructura ósea, para pasar al otro lado y reclamar esas bendiciones que tú tienes para mí. Todo obstáculo, todo impedimento, llámese enfermedad, llámese finanzas, llámese cuestiones laborales, cuestiones sentimentales, familiares, dígale: Señor, esos obstáculos que el enemigo quiere colocar, se derriba. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Quiero invitarte para que reflexiones sobre esta palabra. Quiero que reflexiones sobre lo que el Señor nos ha hablado por medio de su palabra. Reflexiona. Por eso quiero invitarte para que estés siempre meditando en la palabra del Señor. Nos gozamos en el Señor de poder compartir con usted esta palabra. Quiero invitarte para que nos sigas ubicando en las redes sociales, allí en YouTube, como CMB Porfía Pastor Jesús Martínez. Ahí encuentras nuestras predicaciones, compártelas, suscríbete ahí para que hagas parte de esta estructura de lo que es el ministerio evangelístico. Compártalos, no te saca nada. Compartirle, o le va a mandar un mensaje a mi hermano, a mi hermana, voy a mandarle, no que los audios, que el WhatsApp, no, Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Por eso los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y los invito para que siga de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él está a las puertas. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Dios los bendiga.